Bienvenido. Querido espectador, te deseo un excelente disfrute de esta nueva historia y te pido que te suscribas al canal. Episodio 1. La frase que lo cambió todo. Hola, mi nombre es Adrián, tengo 25 años y vivo en un barrio tranquilo a las afueras de la ciudad. Trabajo como técnico en mantenimiento, arreglando desde puertas hasta sistemas eléctricos en pequeños negocios y casas. No es un trabajo glamuroso, pero me permite pagar el alquiler y ayudar a mi familia cuando lo necesitan. Siempre he sido alguien que prefiere escuchar antes que hablar, observar antes que actuar. Esa mañana llegué al hospital con la cabeza llena de problemas. Mi hermana había dado a luz a su primer hijo, mi sobrino, y yo debía estar feliz, pero en casa las cosas no iban bien. Sentía que mi vida estaba estancada, que todos avanzaban menos yo. Caminé por los pasillos blancos con ese nudo en el pecho que no sabes explicar, pero tampoco puedes ignorar. Cuando entré a la habitación, vi a mi sobrino por primera vez. Tan pequeño, tan frágil, dormido en brazos de una enfermera de mirada cansada pero firme. Ella se llamaba Elena, lo supe por la placa en su uniforme. Tenía solo 23 años, pero en sus ojos había algo que no encajaba con su edad. Mi hermana sonrió al verme, pero yo apenas pude apartar la mirada del bebé. Elena se acercó para colocarlo con cuidado en los brazos de mi hermana y entonces dijo, casi en un susurro, como si hablara más consigo misma que con nosotros: ayudo a traer bebés al mundo, pero nunca sostendré al mío. El aire en la habitación cambió. Mi hermana no pareció notarlo, estaba demasiado concentrada en su hijo. Pero yo sí. Sentí esa frase como un golpe directo al pecho. Miré a Elena y ella, por un segundo, me sostuvo la mirada. No fue una mirada larga, ni dramática, solo un cruce breve, pero en ese instante supe que esas palabras venían de un lugar muy profundo. Quise decir algo, cualquier cosa, pero no encontré las palabras. Elena bajó la vista, acomodó las sábanas y salió de la habitación como si nada hubiera pasado. Me quedé allí, viendo a mi sobrino respirar con calma, preguntándome por qué una mujer tan joven hablaba como si ya hubiera perdido algo irrecuperable. Y sin entender por qué esa frase, dicha por una desconocida, había removido tanto dentro de mí. Episodio 2. Lo que Elena no dice. Al día siguiente volví al hospital con una bolsa de ropa limpia para mi hermana y una excusa que ni yo mismo me creía. Mientras caminaba por los pasillos, no podía dejar de pensar en la frase de Elena. Me repetía que no tenía nada que ver conmigo, que solo era una enfermera cansada después de un turno largo. Pero algo en su mirada se me había quedado grabado. Mi hermana estaba dormida cuando llegué a la habitación. Dejé la bolsa en la silla y salí al pasillo, como si mis pies supieran a dónde ir sin pedirme permiso. En la cafetería del hospital la vi sentada sola, con un café que ya se había enfriado entre las manos. Dudé unos segundos, pero al final me acerqué. Hola, le dije, no sé si te acuerdas de mí, soy el hermano de la mujer del bebé de ayer. Elena levantó la vista y asintió con una pequeña sonrisa educada. Claro que me acuerdo, respondió. ¿Todo está bien con tu hermana? Nos sentamos uno frente al otro. Hablamos de cosas simples, del turno de noche, del ruido constante de los monitores, de lo cansado que puede ser este lugar incluso cuando trae buenas noticias. Cada vez que la conversación se acercaba a su vida fuera del hospital, Elena encontraba la forma de cambiar de tema. Le pregunté si tenía familia en la ciudad. Dijo que sí, pero no entró en detalles. Le pregunté si llevaba mucho tiempo trabajando allí. Respondió que lo suficiente para aprender a no encariñarse demasiado con las historias que pasan por esas paredes. Hubo un silencio incómodo. Yo jugueteaba con el vaso de agua mientras ella miraba por la ventana. Sentí que había algo que quería decir, pero que no se permitía. Ayer, lo que dijiste en la habitación, empecé, sin pensar demasiado. Elena apretó los labios y negó con la cabeza. Fue una tontería, dijo rápido. Solo estaba cansada. Pero su voz no sonó convencida. En ese momento sonó su teléfono. Miró la pantalla y su expresión cambió por completo, como si una sombra pasara por su rostro. No contestó. Solo lo guardó en el bolsillo y se levantó. Tengo que volver al trabajo, dijo. Fue un gusto hablar contigo, Adrián. Antes de que pudiera responder, ya se estaba alejando por el pasillo. Me quedé sentado, con la sensación de que había tocado una puerta que Elena no estaba lista para abrir. No sabía por qué me importaba tanto, pero algo dentro de mí me decía que su silencio pesaba más que cualquier palabra. Episodio 3. Dos heridas que se reconocen. Volví al hospital una semana después, esta vez sin excusas. Mi hermana ya se estaba preparando para irse a casa, y yo había pasado los últimos días pensando en Elena más de lo que quería admitir.
No era una obsesión, o al menos eso me decía, solo una curiosidad que se había transformado en algo más profundo sin que me diera cuenta. La encontré en el pasillo del ala norte, revisando unos documentos en una carpeta. Dudé antes de llamarla por su nombre, pero cuando lo hice levantó la vista y, por primera vez, su sonrisa no fue solo educada, fue real. Caminamos hasta una zona más tranquila, cerca de una ventana desde donde se veía el estacionamiento. El ruido del hospital quedaba lejos, como si ese pequeño espacio nos hubiera dado permiso para hablar sin interrupciones. No sé por qué me importó tanto lo que dijiste aquel día, le confesé. Tal vez porque yo también cargo con cosas que no suelo decir en voz alta. Elena me miró en silencio, sin apurarme. Eso me dio el valor para seguir. Le conté que crecí sin mi padre, que se fue cuando yo era niño y nunca volvió. Le hablé de la promesa que me hice a mí mismo de no repetir esa historia, de no ser alguien que abandona, pero también del miedo constante de no ser suficiente para nadie. Cuando terminé, sentí un nudo en la garganta que no esperaba. Elena bajó la mirada unos segundos y luego respiró hondo. Yo estuve a punto de formar una familia, dijo por fin. Tenía planes, un futuro que parecía claro. Pero la persona con la que soñaba todo eso ya no está. No entró en detalles, y no los necesitaba. Su voz se quebró lo justo para entender que esa pérdida seguía viva dentro de ella. Nos quedamos en silencio, compartiendo algo que no se podía arreglar con palabras. No estamos rotos, dije sin pensar, solo estamos cansados de llevar esto solos. Elena me miró y, por primera vez, no apartó la vista. Tal vez tengas razón, respondió. Antes de despedirnos, hicimos una promesa simple. Volver a hablar, sin el uniforme, sin las paredes del hospital de por medio. Solo dos personas, sin máscaras ni frases ensayadas. Mientras me alejaba, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era felicidad, todavía no, pero sí una calma extraña, como si por fin alguien hubiera entendido una parte de mí que siempre mantuve escondida. Episodio 4. Cuando el miedo regresa. Pasaron algunos días desde nuestra conversación en el hospital. Elena y yo habíamos intercambiado mensajes cortos, nada profundo, solo preguntas simples sobre cómo había ido el día o si habíamos dormido lo suficiente. Aún así, cada notificación suya me hacía sonreír sin darme cuenta. Una tarde volví al hospital para llevar unos papeles que mi hermana había olvidado firmar. Mientras esperaba en recepción, escuché a dos enfermeras hablar cerca de mí. No estaban susurrando, pero tampoco se dieron cuenta de que yo estaba atento. Una de ellas dijo que Elena había pedido información sobre un traslado a otra ciudad, que tal vez se iría en un par de semanas. Sentí como el estómago se me cerraba. No pregunté nada, no confirmé nada. Simplemente tomé los papeles y me fui. En el camino a casa, mi cabeza se llenó de ideas que no podía detener. Pensé que todo había sido una ilusión, que yo solo era alguien más con quien ella hablaba para pasar el tiempo entre turnos. Esa noche no le escribí. Al día siguiente tampoco. Me convencí de que era mejor así, de que no tenía sentido acercarse a alguien que, tarde o temprano, iba a desaparecer de mi vida. 2 días después, cuando salía del trabajo, la vi esperándome junto a mi vieja furgoneta. Llevaba el uniforme del hospital y una mochila colgada al hombro. Su expresión no era molesta, era decidida. ¿Por qué dejaste de responderme?, preguntó sin rodeos. No supe qué decir. Al final, solté la verdad que me había estado comiendo por dentro. Escuché que te vas, Elena, que te mudarás. No quería acostumbrarme a alguien que no va a quedarse. Ella me miró sorprendida y luego negó con la cabeza. Pregunté por un traslado. Sí, dijo, pero no porque quiera huir. Fue por miedo. Pensé que cambiar de lugar sería más fácil que enfrentar lo que empiezo a sentir. Se acercó un paso más. Yo tampoco quiero seguir escapando, Adrián. El silencio entre nosotros se llenó de cosas que no habíamos dicho. Yo respiré hondo, sintiendo como mi propia muralla empezaba a caer. No soy bueno con las despedidas, admití. Por eso prefiero no empezar nada. Elena bajó la mirada un segundo y luego volvió a alzarla. Yo no te estoy pidiendo promesas, solo que no te vayas antes de tiempo. Nos quedamos ahí, en medio del estacionamiento, con los ruidos de la ciudad alrededor y una decisión suspendida en el aire. Por primera vez entendí que el miedo que sentía no venía de ella, sino de mis propias heridas. Episodio 5. No sostenerlo solo. Volví al hospital una mañana clara, con el mismo nudo en el pecho que había sentido la primera vez. Mi hermana me había pedido que la acompañara a una revisión con el bebé, y acepté sin pensarlo demasiado. Sabía que Elena estaría allí.
Y también sabía que ya no quería seguir huyendo. El pasillo olía a desinfectante y a café recién hecho. Vi a Elena al final del corredor, revisando la cuna de mi sobrino mientras mi hermana hablaba con un médico. Cuando me acerqué, levantó la vista y sonrió, una sonrisa tranquila, sin preguntas ni reproches. Nos quedamos a solas unos minutos, observando al bebé dormir. Su respiración era suave, casi hipnótica. Fue Elena quien rompió el silencio. ¿Recuerdas lo que dije aquel primer día? Preguntó. Asentí. Esa frase no se me había ido de la cabeza desde entonces. No hablaba de no tener un hijo, dijo despacio. Hablaba del miedo de no tener con quien compartir ese sueño. De sostenerlo sola, incluso si algún día lo tengo en brazos. Sentí que esas palabras encajaban con algo dentro de mí. Miré a mi sobrino y luego a ella. Yo siempre he tenido miedo de quedarme, confesé. Mi padre se fue y, de alguna manera, aprendí que irse es más fácil que fallar. Pero también me di cuenta de que estar solo no me protege, solo me vacía. Elena respiró hondo, como si también soltara algo que llevaba tiempo guardando. No necesito que me prometas un futuro perfecto, Adrián, dijo. Solo quiero a alguien que decida caminar a mi lado, incluso cuando no sepamos a dónde vamos. La miré y, por primera vez, no sentí ganas de buscar una salida. Asentí. No tengo todas las respuestas, le dije, pero sí sé esto. No quiero seguir sosteniendo mi vida solo. Y no quiero que tú lo hagas tampoco. Mi hermana se acercó con el bebé en brazos y, sin saberlo, nos dio el momento más simple y más claro de todos. Elena y yo miramos a ese pequeño que dormía sin preocupaciones, y en su calma entendí que no se trataba de planes ni de miedos, sino de decisiones. Cuando salimos del hospital, caminamos juntos hacia la calle. No hubo grandes promesas ni palabras dramáticas. Solo dos personas avanzando lado a lado, sabiendo que, a partir de ese día, ya no lo harían solos.